comenzaré situando mi intervención en este contexto de los organizadores de estas ideas, doctrinas, proyectos que hacen habitable y hermoso nuestro mundo, y esa es la intención de los organizadores, en concreto Juan Manuel, que pretende mostrarnos este horizonte un poco más optimista a pesar del mundo tan tétrico en el que vivimos, que parece que todo sea malo. Yo creo que han tenido los organizadores la idea de que pensemos en el claroscuro al menos, pero hay claridades, hay luces para nuestro tiempo, y modestamente es lo que vamos a hacer en el tema que nos convoca, el del nuevo mundo de la ciencia y la filosofía. En primer lugar, situarnos en esta transformación que ha gozado, sufrido, como se suele decir, en el mejor de los sentidos, la ciencia y la tecnología. Y luego viene una pregunta en el título: ¿hay lugar para un humanismo en tiempo de esta transformación de la ciencia y de la tecnología, incluso en el momento de la neurociencia y la biotecnología, como elemento transformador de última hora de esta transformación general de la ciencia y de la filosofía? Y este es el tema y vamos a abordarlo. Y lo vamos a abordar ya de entrada haciéndonos una pregunta crítica, de discernimiento. Ya es curioso que el título se componga de dos componentes, donde parece que primero tengamos que hablar del nuevo mundo, que es producto de una transformación, y en segundo lugar parece que hay una pregunta que aquí se hace explícita, y hay un conector, una conexión implícita, como si, parece que se diga, como si, que no se dice, para un hermeneuta además, que supongo que es el que ha puesto los títulos, esto tiene mucha importancia, porque uno de los clásicos del pensamiento hermenéutico en España es Juan Manuel Almarza. Entonces, la conexión parece que lo que quiere decir es que el desarrollo, la transformación de la ciencia y de la tecnología parece que no le va del todo bien al humanismo, porque viene la pregunta de decir, ¿pero hay lugar para un humanismo en tiempo de neurociencia y biotecnología? Como si hubiera una contraposición. Pues miren, mi planteamiento va a ser el de dar una respuesta a esa conexión desde el comienzo, y el planteamiento va a ser que nos preguntemos de verdad si la ciencia y la técnica desde su originación no ha sido precisamente un producto cultural. De jovencito leí una frase que he intentado buscar la cita exacta y nunca la he encontrado, aunque supongo que es de una historia de la literatura griega, pero he buscado y no doy con ella, y que decía algo así como que Homero inventó el humanismo y el humanismo inventó la ciencia y la técnica. Y hoy en día, fíjense, es decir, le damos la vuelta. Y entonces la conexión, en vez de ser problemática de entrada, conflictiva, empieza a ser de otro cariz. Es decir, la ciencia y la técnica y la filosofía han sido culturógenas porque han salido de la matriz cultural, de la matriz humanista, del humanismo, incluso del humanismo generado por ese mundo de la literatura como humus, como contexto, que hace que emerja un tipo de saber peculiar como la filosofía, que no se reduce a ese humus, porque tiene su especificidad, pero que en el lado de la ciencia y de la técnica no hay una batalla necesariamente. Y esto es lo que va a ser un leitmotiv de mi planteamiento. Por cierto, tengo que decir aquí que me ha llamado la atención, porque lo acabo de leer, que un artículo de Ildefonso Murillo, en un homenaje que compartimos el viernes, y ahora lo comentábamos, a la profesora Camino Cañón en Madrid, pues he vuelto a leer que él hace un planteamiento que hace juego con esto que yo les acabo de decir. Y dice él textualmente: la ciencia nació en el seno de la cultura occidental. La ciencia es cultura. Textualmente dos frases que acabo de leer en uno de los últimos artículos de Ildefonso Murillo, que hace juego con el planteamiento que yo quería mostrar con este recuerdo de la frase que de jovencito leí en una historia seguramente de la literatura. Bueno, pues mi planteamiento va a ser: ¿cuál ha sido la transformación de la ciencia y de la técnica hasta el mundo de hoy? Que, ya les digo,
ha consistido en la transformación de la ciencia y de la técnica en tecnociencia. Hoy, en cantidad de publicaciones y en cantidad de discusiones, de lo que se habla es de la mezcla de técnica y ciencia, y esto es producto moderno, creciente, hasta las biotecnologías, las ciencias, las neurociencias. Esto es un producto propio de esta transformación. Vamos a ver en qué consiste. Y en segundo lugar, si esa transformación mantiene la latencia originaria del humus del humanismo, o hay un conflicto. ¿Por qué se ha producido ese conflicto? ¿Cuáles son las razones del posible conflicto que vivimos o sentimos? ¿Qué nos ha pasado para que sintamos eso? ¿Cuáles son los elementos que han producido esa conflictividad? Si es que lo vivimos, porque tenemos momentos de vivencia de conflictividad de esos dos componentes, y si hay algún procedimiento de resolución, de restañar la herida potencial, y cuáles podían ser esos caminos. Esto, como veo profesionales de diverso género, por las caras que algunas personas conozco, de diverso género, no solamente va a tener la primera parte de mi exposición, que cuando llegue el tiempo cortaré donde esté, porque no se trata de embutir, y luego en aquellos que quieran en el coloquio pues seguiremos debatiendo lo que ustedes crean considerable. Vayamos pues a cuál es el planteamiento de la transformación. Si recuerdan, la ciencia y la técnica nacen en un mundo cultural muy determinado, que es el mundo cultural griego para nosotros. Por supuesto, en otras, como antes comentábamos, en otras latitudes, en otras culturas, pues ha tenido otros comienzos, pero para nosotros, en nuestra cultura, que tiene dos grandes frentes fundamentales, la cultura griega y la cultura hebrea, son las grandes matrices culturales profundas de lo que es la cultura occidental, a lo cual se une pues, el derecho romano y la ciencia moderna, por resumir algo que ya dijo muy ilustrativamente nuestro gran filósofo Xavier Zubiri y que luego sistematizó. Pero bueno, nosotros, la ciencia y la técnica, en nuestro contexto, nacen en Grecia, pero nacen desde el humus, como les he dicho, del humanismo. Ese humanismo se configuraba en la paideia, en la educación, y esa ciencia y esa técnica formaban una distinción en el orden del saber, es decir, eran formas del logos, formas de la razón. Esto ya empieza a ser muy significativo. Ese logos, esa razón que se expresaba en la ciencia, en la episteme, o se expresaba en la técnica, configuraba un logos científico y un logos técnico. Pero la matriz era el logos, y no hay logos sin ethos. Y no hay ethos sin logos. Este es el esquema griego clásico que perdura durante siglos hasta la modernidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un orden radical de ese logos que es un orden natural. Y ese ha permanecido. De hecho, sigue habiendo instituciones que mantienen cierto orden originalmente de ese cariz. Incluso seguimos razonando así. Decimos, esto es lo natural. Esto es como un orden, hay un orden que nos da una confianza. Y ese orden natural, el de la physis, el de la naturaleza, recordemos que physis quiere decir precisamente phioin, nacer, el nacimiento, aquello que es no producto de la ars, del arte, de la tecne, sino que viene dado por la originación de lo que crece, por el crecimiento espontáneo. Nascor en latín, que es de donde viene natura, dice lo mismo. Hay una originación, y esa originación tiene un orden, y la razón, la auténtica razón, tiene que seguir ese orden, porque nos da una confianza, nos da una seguridad. Y entonces el orden de la naturaleza es nuestro último punto de referencia. Si además eso se ontologiza, como se hizo en Grecia, entonces tenemos dos registros intelectuales, el registro físico y el registro ontológico. Por eso la gente suele decir luego, es que hay que buscar un fundamento ontológico, un fundamento metafísico, en la otra terminología, de corte físico, natural, ontológico. ¿Por qué? Porque el logos, si quiere tener un orden, tiene que regirse por el orden de la naturaleza y luego por el orden del ethos, porque el ethos ha vivido y se origina y se orienta por ese orden. Y este es el orden tradicional. Pues si se fijan aquí, la ciencia y la técnica tienen que someterse a ese orden. Por eso hay una connivencia productiva.
hay un modo de originarse la ciencia y la técnica que están al servicio de ese orden natural. Y cuando alguien rebasa ese orden natural, sea por la presunta ciencia, la episteme, por la técnica, comete una falta de hubris, una desmesura, porque va en contra del verdadero orden. Esto ha permanecido hasta el día de hoy, manteniendo, por ejemplo, en fórmulas que han, desde Grecia hasta hoy, cuando se habla de la ley natural, por ejemplo, y esto ha permanecido a lo largo de los siglos. Esto tiene muchos problemas, sobre todo desde comienzos del siglo XIX, desde el punto de vista ya científico, y sobre todo desde mediados del siglo XX, por la capacidad que tiene el ser humano de intervenir con la capacidad de producir lo natural, y esto tiene el comienzo en la transformación de la noción de ciencia y de técnica en el mundo moderno. Y este va a ser el segundo paso. Pero las cosas históricamente no desaparecen de un plumazo. Y además hay razones para mantener por lo menos un lado de esta cuestión. Otra cosa es que esto sea la solución absoluta. Si somos críticos, si somos gente que quiere discernir las cosas, tenemos que darnos cuenta de los procesos, de los cambios, pero tampoco tenemos que ser papanatas y pasarse al extremo contrario, siempre dando bandazos. No, un juicio sereno, intelectual, de auténtico discernimiento, tiene que darse cuenta de las aportaciones que tiene este pensamiento clásico, también sus límites y sus transformaciones. Por eso, después de esta primera aclaración, que espero que haya servido de punto de referencia para entender un aspecto, y es que no necesariamente, si yo lo he traído a colación, es por dos razones. Primero, porque no es necesario que haya una colisión entre ciencia técnica y humanismo, sino que ciencia y técnica han podido estar al servicio del sentido humano, de lo que es la configuración de la buena vida, del vivir bien. Las técnicas, ¿por qué salen en Grecia? Por ejemplo, iatrike techne, la medicina. Iatrike techne es la medicina. Es una técnica al servicio ¿de qué? De la salud, del bien del ser humano. Y estaba configurado en una paideia, y había que configurar la educación. Por lo tanto, las ciencias y las técnicas podían estar según el orden de lo humano, de la humanización. Porque humanizar quiere decir eso. ¿Qué quiere decir humanizar? No es tan claro lo que quiere decir humanizar. Y por eso es el grave problema de ¿nos humanizamos o nos deshumanizamos? Y para saber lo que es humanizar hay que saber cuál es el orden al que nos vamos a tener para humanizar. Como decía muy bien Ortega, el tigre no puede destigrarse, pero el ser humano sí puede deshumanizarse. Ah, caray, esto quiere decir mucho, aparte de la fórmula que Ortega, que era un sabio, sabía expresar las cosas muy bien para dar con una intuición, con una metáfora. Pero es la gran verdad. Quiere decir que los procesos que ponemos en marcha en el ser humano, sus capacidades científicas, técnicas, pueden ejercer esta función de seguir el orden natural, de seguir el orden comunitario ético del ethos, pero puede que no, porque tenemos una capacidad que rebasa ese posible orden. ¿Podemos atenernos a él o no? Y esto es lo que ha hecho la transformación moderna. La transformación moderna de la ciencia en tecnociencia hace que esa ciencia que era la episteme y que estaba diferenciada de la tecne, en el sentido clásico, empiece a trastocarse y se convierta en un motor nuevo de intervención en la realidad. Hay un cambio moderno del sentido de la ciencia y de la técnica en el sentido de las tecnociencias. En primer lugar, porque la tecnociencia se convierte en la primera fuerza de producción. Y en segundo lugar, porque esa fuerza de producción se convierte en la fuerza de eficacia, de eficiencia. Y entonces quien quiere buscar productividad, eficacia, eficiencia, tiene que basarse en las tecnociencias. En tercer lugar, porque junto con la racionalidad tecnocientífica emerge de una manera complementaria la racionalidad económica, que hace juego también modernamente, porque clásicamente no era así. La economía, en el sentido del esquema anterior,
lo que buscaba era la satisfacción de las necesidades. No nos ha dado tiempo, pero si acaso luego lo comentamos. Es decir, era una técnica más, un conocimiento científico de filosofía práctica que se estaba al servicio de un orden natural. Por ejemplo, las necesidades eran limitadas, pero con la ciencia moderna y la tecnociencia y la aplicación a la economía desaparece la limitación de las necesidades. Las necesidades ya no las sentimos como limitadas. La gente dice, yo necesito. Hagan ustedes un ejercicio mental. ¿Cuántas cosas necesitamos que ya no son necesidades ni básicas ni siquiera suficientes para vivir? Ese es uno de los grandes principios de la transformación de la tecnociencia, que además hace juego con la economía moderna, que uno de sus grandes principios es el de la tecnociencia, bueno, hasta el día de hoy. Ustedes saben a qué ministerio, por poner un ejemplo plástico, a qué ministerio tenemos que dirigir los proyectos de investigación, los investigadores de todas las materias, incluso humanidades, al Ministerio de Economía y Competitividad. Tradicionalmente era el Ministerio de Economía, de Educación y Ciencia. Miren los tiempos para que se lo veamos hasta con un ejemplo. ¿A dónde hemos llegado? Hasta el ministerio al que nos tenemos que dirigir ya es el Ministerio de Economía y Competitividad. Curioso. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo, para que se vea que esto no es broma, que no son cuestiones, son de cuestiones de filósofos que hablan con ideas. No, esto tiene traducción práctica que hace chirriar a cantidad de investigadores, por ejemplo, porque esto supone una transformación. Esa transformación quiere decir que, en primer lugar, como les decía, la tecnociencia se convierte en fuerza de producción. En segundo lugar, se convierte en una fuerza económica de primer orden. Por ejemplo, el otro ejemplo de hoy en día es cuando se habla de innovación. ¿De qué innovación se habla? De la innovación de I más D más I. ¿A qué se aplica? Tecnociencia, ya se sabe, incluso cultura. Si ven ustedes el programa marco, tanto nacional como internacional europeo, se sobreentiende que la cultura, ya estamos en la cultura científico-técnica, tecnocientífica. ¿Ya no hay innovación en otra cosa? O sea, no hay innovaciones, por ejemplo, en la justicia, supongamos, porque menuda innovación sería transformar una sociedad de injusta en justa. Eso sí que sería una innovación, pero eso no es innovación. Miren si lleva a cuestiones que habría que pensar muy a fondo. No es broma esto es una cuestión muy seria. Bueno, sigamos. De tal manera que esta fuerza de producción, esta fuerza económica, se nos ha convertido la tecnociencia en ideología. Hay producciones de hace bastantes años que lo han expresado, ciencia y técnica como ideología. ¿Por qué? Porque al final nos ha configurado un modo de vivir, un universo simbólico, una manera de valorar. Y en este punto quiero detenerme, porque aquí hay una confusión tradicional en la filosofía moderna y en las ciencias modernas y contemporáneas enorme. Y en esto sí que quiero que reflexionemos un poco, porque primero ha sido un gran debate y luego está todavía muy descuidado y no se ha insertado. Me refiero a lo siguiente. Con esta reflexión que les estoy haciendo sobre las tecnociencias, mucha gente ha pensado que las tecnociencias nos introducen en un campo de racionalidad neutral. Cuando se habla de las tecnociencias, ahí no hay valores. Ahí es donde tenemos nosotros la objetividad frente a la subjetividad, porque los valores son una cuestión muy subjetiva. Y entonces quien quiera trabajar con objetividad, sea en la investigación o en la acción humana, entonces tiene que seguir los métodos de las tecnociencias. Y quien usa valores y no hechos, entonces está introduciendo una perspectiva subjetiva y por lo tanto arbitraria. En esto es en lo que se ha plasmado la ciencia y la técnica moderna y la formación de los profesionales hasta el día de hoy. Si ustedes ven los programas todavía al día de hoy de los planes de estudio, verán en qué se forman todavía al día de hoy en los nuevos planes que salen en el Boletín del Estado, y les invito a que lo miren cada vez que salga un nuevo plan de estudios, que lo miren. Yo lo he hecho durante mucho tiempo, sistemáticamente. Ahora ya solo lo miro de vez en cuando para probar a ver si estadísticamente es así. Pero sigue siendo así en la mirada que yo sigo ejerciendo. Y no hay formación ninguna
incluso de valores o de aspectos de humanización o de humanismo. Se forma en puras técnicas, en formación tecnocientífica. Entonces, claro, esto es una opción. ¿Esto es que es necesariamente así o es una opción? Es una opción. Se puede hacer esto o se puede no hacer esto, se puede hacer otra cosa. Es una opción. ¿Una opción por qué? Porque se ha creído que la tecnociencia es axiológicamente neutral. ¿Pero esto es verdad? No. Y les invito a dar otra visión de esto. A mi modo de ver, no está exenta de valores, pero tampoco tiene los valores tradicionales. ¿Qué se ha producido? A mi modo de ver, se ha producido algo que una cierta hermenéutica, de origen a mi modo de ver nietzscheano, que ahora no voy a explicarles, pero si quieren en otra ocasión lo hacemos, es un producto de transvaloración. Lo que se ha producido es que se han introducido otros valores. La gente dice, es que se han perdido los valores. En absoluto, no se puede vivir sin valorar. Lo que pasa es que se valoran unas cosas y no otras. Antes la gente a lo mejor no dormía para ir a una procesión, ahora la gente no duerme para ir a un campo de fútbol y a sacar entradas. ¿Han perdido los valores? No, los han cambiado, se ha transvalorado, y así podríamos poner cantidad de ejemplos. Lo que se han transvalorado y lo que para mí era un valor superior, para otro o es inferior o no tiene valor. Lo que ha habido es una transvaloración, una Umwertung en la terminología de Nietzsche o de otras interpretaciones. Y de esto hemos de ser conscientes. ¿Para qué? Para no caer en la falacia de los que tienen la mentalidad tecnocientífica, de esa cultura tecnocientífica, que se equivocan a mi modo de ver. Y eso es una falta de sentido crítico. ¿Y en qué consiste entonces? En descubrir los valores que está promoviendo y el universo simbólico que está generando como nuevo modo de vida. ¿Para qué? Para saber si eso es lo que queremos o no lo queremos así, o lo queremos complementar. Porque si se da como si fuera axiológicamente neutral, se está dando gato por liebre, porque no es axiológicamente neutral. Lleva incrustados unos valores que hay que desvelar para ponerlos en discusión en la razón pública y ver si tienen que ser así o no tienen que ser así, o cómo tienen que complementarse, como hicieron en su tiempo los griegos, y como nosotros no somos los griegos, si no estamos en nuestro tiempo, tenemos que hacerlo en nuestro tiempo con las dificultades de nuestro tiempo, porque las nuestras pueden ser más difíciles, cada tiempo tiene sus dificultades. En nuestro tiempo tiene las suyas. Esta, por ejemplo, la de la transvaloración de las tecnociencias. Y entonces nos hemos complicado la vida. ¿Y por qué esa transvaloración? Esa transvaloración proviene del nuevo germen que hay detrás de las tecnociencias, que no es malo. Aquí no se trata de que ver qué es, por eso les he dicho la confrontación, no se trata de que haya un principio de maldad, no. No hemos dicho que la razón humaniza. ¿No es la razón un factor de humanización? Si la ciencia y la técnica son las expresiones del logos y de la razón, en principio no tendrían que ser deshumanizadoras. De hecho, bueno, todo lo que estamos viendo aquí, o yo viniendo, por ejemplo, venía en el autobús, todo el medio era un medio técnico. Vivimos la mayoría de cosas, todo lo que estamos teniendo son medios técnicos, las gafas, la luz, las alfombras, todos son medios técnicos de diverso género. El coche en el que venía, solo veía una cosa, que era el atardecer, la puesta de sol desde el coche. Esa era mi única presencia de algo, un elemento natural. O las manos, porque es lo único que vemos, ¿verdad? Y la cara, pero incluso llevamos gafas. Luego, nosotros tenemos otro medio. Los griegos vivían en el medio de la fisis, de la naturaleza, que nosotros lo tenemos ya casi remoto. Como a mí me pasaba solo, pues a través de la ventanilla veía la puesta de sol. Era el único elemento. Pero incluso yo iba calentitos, vamos siempre tecnificados. Vivimos en un medio técnico. Entonces, no podemos decir que es malo, si es lo que queremos. ¿Por qué? Porque nos ha producido bienestar. Es el principio, como les he dicho, de la fuerza de producción. Y esa fuerza de producción, además, es posiblemente ideológica y posiblemente forma ese universo simbólico. Y ese universo simbólico, además, nos atrae, es en el que nos gusta. ¿Por qué? Porque nos ha generado el máximo de bienestar que ha conocido la humanidad. Eso sí, y ahora les vuelvo a decir,
para un sector de la humanidad. ¿Ven ustedes dónde está la innovación de otro tipo? Pero para este sector de la humanidad, la tecnorracionalidad moderna ha producido grandes bienes, como que nos gusta vivir así. Y además hemos llegado a sociedades de consumo, que decimos, incluso no solo de consumo, sino que llamamos consumistas. ¿Quién ha producido todo eso? La tecnociencia con el componente de la economía moderna, que es de crecimiento, y la gente se queja enseguida, es que no crecemos, es que no hay productividad. Bueno, y alguien podría decir, ¿y por qué hay que crecer? ¿Verdad? Pues si es tan malo, porque todo el mundo quiere crecer. ¿Y por qué quiere aportar tanta tecnociencia para crecer? Y tanta productividad, si fuera tan malo, ¿por qué somos tan hipócritas? ¿Por qué no nos planteamos las cosas con más claridad? ¿Vamos a bandazos o somos hipócritas? Entonces, no es esa la cuestión. La cuestión es que tenemos que desvelar y poner en razón pública los valores que hemos transmutado, que hemos transvalorado. Y también lo que tenemos que hacer es ver, mediante una reflexión contemporánea, qué pensamos de esa tecnocientificación de nuestra vida. Si nuestra vida, nuestro medio vital, nuestro modo de vivir así, es el adecuado, si es el que de verdad queremos, o tenemos otros valores que han de correlacionarse con ellos. No tenemos más remedio. Por eso, a mi modo de ver, para entender bien lo que nos ha pasado, no solamente hay que ver, en primer lugar, esta transformación de la tecnociencia como presunta ciencia sin valores de la objetivación neutral, sino el otro lado. Ese otro lado se desvela mediante dos cuestiones. Primero, el que he nombrado, la transvaloración, descubrir que ahí hay valores que tienen que correlacionarse potencialmente con otros valores. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Pero qué otros valores hay? Y ahora viene la segunda faceta, la otra cara de la vida moderna que ha ido creciendo y en la que vivimos de modo preponderante. Luego hay grupos diversos, luego comentaré este asunto, pero el otro lado crecientemente y preponderante en nuestras sociedades es que a medida que ha crecido la tecnociencia como universo simbólico, como modelo de racionalidad que busca la eficacia, la productividad, el bienestar, correlativamente lo que vivimos en la vida social es lo que un gran teórico de la sociedad denominó politeísmo axiológico. Politeísmo axiológico es una metáfora que utilizó Max Weber, el gran teórico de la sociedad, que lo que quiere decir es que progresivamente, como hemos perdido el orden natural, y ese orden natural era el orden natural teleológico, donde en ese orden natural había unos fines dados por la naturaleza. En la vida moderna, la noción de naturaleza se ha transformado. Y se ha transformado por dos o tres grandes vías. Dependiendo del tiempo, las explicitaré si no las dejamos. En primer lugar, por la filosofía natural moderna, que se ha matematizado. Newton, en su gran obra sobre la filosofía natural, lo que hace es hacernos ver que hay otro modo de entender la naturaleza. Y ese otro modo de entender la naturaleza es el que se ha convertido en lo que llamamos la física, pero por cierto, su obra se seguía llamando filosofía natural. Lo que pasa es que introducía un nuevo método de conocimiento, un método objetivista, un método matematizador. Entonces las subjetividades, como comentaba antes, se han quedado fuera. Y en segundo lugar, el segundo gran concepto de naturaleza moderna es la psicologización, que tiene un éxito hasta el día de hoy, que engaña a todo el mundo. Todos los libros estos de autoayuda son producto de esta línea, de la subjetivización de la vida y de la psicologización de la vida, creyendo que por esa vía vamos a encontrar la salvación, la felicidad. No hace falta nada más que ver los anaqueles de libros que se venden, la basura que se vende, a mi modo de ver. Pero ¿qué le vamos a hacer? Si a la gente le gusta la basura, pues, y vivimos en una época de valoración de la cantidad, pues nada, a ello, que son pocos. Pero eso ya depende de nuestra calidad intelectual. Bueno, pues, ¿qué se ha producido con esta cuestión del politeísmo axiológico? Se ha producido que cada individuo, subjetivamente, tiene su Dios axiológico, su valor. Pero lo que no hay es una comunidad universal de valores
que compartamos de modo eficiente, igual que en el campo de la tecnociencia. Por ejemplo, en el ámbito de las tecnociencias, pues todavía, como pasaba antes con la televisión, en las chabolas había televisión. Ahora todo el mundo, incluso casi el más pobre, tiene teléfono móvil, por poner un ejemplo plástico. Hasta en las chabolas tienen, y algunos tienen hasta varios teléfonos móviles. O sea, y en los países pobres, llamados pobres, pues está pasando, se mueren de hambre, sí, pero pueden tener hasta teléfono móvil e internet, lo cual es maravilloso por otros aspectos. Cuidado, no estoy criticándolo, estoy haciendo que la extensión de ese nivel. Sin embargo, por ejemplo, los niveles de justicia no han avanzado igual, no se ha globalizado la justicia. Se globaliza la tecnociencia o se globalizan otros aspectos, pero no se globaliza la justicia. Es decir, vivimos de un politeísmo axiológico de valores y fines, y por lo tanto no tenemos una cobertura suficientemente contundente en el ámbito de esos valores, sino que no tenemos, atención, razón pública en el orden axiológico suficientemente potente. Tenemos opinión pública, gran falacia. Nuestras sociedades, las más avanzadas, son sociedades de opinión. Pero ¿de verdad ha avanzado eso que los grandes filósofos contemporáneos, los más grandes como Rawls, Apple, Habermas, y entre nosotros, por ejemplo, mi querida esposa Adela Cortina, llaman razón pública? Eso es muy diferente, muy diferente. La razón pública no está presente precisamente en los medios que dicen que deberían servirla, sino a veces ejercen un servicio contrario. Es una perversión de los medios y no cumplen su verdadera misión, que sería la de la razón pública. Ahí sí que tenemos tarea a los diversos profesionales. Bueno, pues esto sería el otro lado, el lado de lo que es el politeísmo axiológico. Ese politeísmo axiológico es algo que si no lo superamos, o si no lo trabajamos, si no lo discernimos, y no lo transformamos a través de la razón pública, nos está erosionando de tal manera que no podemos crecer en el sentido humano. El verdadero humanismo, el auténtico humanismo, porque avanza la hora, tiene que ver cómo emerge a la altura de nuestro tiempo. ¿Cuál sería el humanismo y cuáles son los caminos para que, en vez de tener ese politeísmo axiológico, tengamos un, como dice Adela muy bien y ha defendido desde hace muchos años, pluralismo? No es lo mismo pluralismo que politeísmo axiológico. El politeísmo axiológico es el que prescinde de la razón pública. Cada cual tiene su Dios, va a la suya, y sobre eso además no hay nada que decir. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? De ética o de moral. Cada cual tiene su Dios, sigue sus movimientos subjetivos, pero razón pública quiere decir una razón compartida en el orden del ethos. Eso es un desideratum. Pero entonces no hay pluralismo. Decimos que estamos en sociedades pluralistas. No, estamos en sociedades de modus vivendi o de politeísmo axiológico según esta fórmula. Pero el pluralismo solo es posible como un medio factum y un ideal si hay razón pública. Si no, no puede haber pluralismo, porque pluralismo no es ni politeísmo axiológico, ni como otra gente confunde por el otro lado, es relativismo. No. Si hay razón pública, no hay relativismo, ni hay politeísmo axiológico. Este es un punto esencial de nuestras sociedades. Y esto deberíamos estudiarlo a fondo, continuamente, porque aquí sí que está el principio de transformación de nuestras sociedades. Si no tomamos esto en serio, no habrá posibilidad de incorporar la ciencia y la técnica en un contexto a nuestra altura de los tiempos, a nuestro momento actual, como hicieron los griegos en el suyo, que sus ciencias y sus técnicas las encauzaban dentro de un modelo de humanismo, de su paideia, acertado o no. Ah, bueno, porque por ejemplo en su paideia, pues por ejemplo estaba la desigualdad, los ciudadanos, mucha gente está embelesada con la democracia griega, muchos alumnos al comienzo, pero cuando les dice sí, pero la democracia griega se basaba en la democracia, no quiere decir la solución de la píldora de Benito. La democracia griega se basaba en la desigualdad. Había unos ciudadanos, pero no todos eran ciudadanos. Nosotros en la democracia liberal moderna contemporánea pensamos que todos son iguales. ¿Pero por qué todos son iguales? Pues ¿de dónde viene que todos somos iguales? ¿En qué somos iguales?
hemos decidido que somos iguales, pero ¿quién hay aquí igual que otro? ¿En qué somos iguales? Entonces sí, es que hubo un filósofo que dijo que éramos, bueno, desde el punto de vista de la tradición hebrea y cristiana, somos iguales en la medida en que tenemos un principio de imagen de Dios, y entonces en eso nos equiparamos, o en que tenemos conciencia, y entonces en esa conciencia tenemos la intuición, la presencia de lo que es ley, incluso en San Pablo, pues hasta los paganos, en fin, hay una serie de puntos de referencia. Pero filosóficamente, ¿dónde está? Pues Kant sí que lo tenía claro, pero para llegar a Kant y para defender lo que decía Kant, y es que todo ser humano, por el hecho de su racionalidad, de su capacidad de autolegislación y de su libertad, es digno, tiene dignidad y no precio, no es intercambiable ni comercial ni efectivamente por nada. Eso es mucha ilustración. Esto que lo repetimos continuamente como si fuera calderilla, esto es muy grave. Esto es el principio de un humanismo ético moderno. Pero esto, en el tiempo en que Kant lo dijo, precisamente lo dijo con una distinción, que actual en la relación con la ciencia, la técnica y la economía que les he dicho, diciendo, es que el ser humano no se puede basar en relaciones de fines subjetivos, porque los fines subjetivos se basan en la relación de lo que es equivalencia, y las equivalencias presuntas se basan en la noción de precio. Pone un precio uno y hace un contrato, y ese contrato puede ser explícito comercial, pero puede ser también implícito afectivo. Por eso el precio puede ser, según Kant, comercial y afectivo. Pero dice Kant, pero no todas las cosas tienen precio. Hay que distinguir entre precio y valor. Y hay algo que puede tener un valor que rebasa todo precio y no se puede poner precio. Ese es el valor de dignidad, el valor de la persona. Y eso lo dijo en tiempo en que nacía con fuerza la economía moderna. Y un poeta, uno de nuestros grandes poetas, Antonio Machado, lo expresó a su modo. Todo necio, es necio el que no distingue, o solo el necio no distingue entre valor y precio. En esas fórmulas maravillosas que tenía de decir la poesía, porque la poesía es grande en este modo de decir. Es decir, este principio que puede ser de fórmula religiosa, de fórmula filosófica, de fórmula poética, tiene una gran verdad. Es la gran verdad de la propuesta de un humanismo moderno, de que no podemos instrumentalizar, de que no podemos poner precio, de que no puede ser solo sometido a la regla del precio, que cuidado, no solo es comercial, sino los chantajes son muchas veces psicológicos, afectivos. Y miren cómo Kant, muy listo, porque Kant era bajito pero muy listo. Sí, es verdad. Y no salía de su tierra, pero estudiaba mucho. Porque, en fin, no me voy a entretener en eso porque estoy avanzando en el tiempo. Bueno, pues este sería el gran principio de un nuevo humanismo moderno. Este humanismo moderno, ¿cómo se puede poner en marcha? A mi modo de ver, para entrar en la fase final, no renunciando a la ciencia y la técnica, sino poniendo un marco, una orientación. ¿Y esto cómo se puede hacer? A mi modo de ver, por dos grandes líneas. En primer lugar, siendo conscientes de un proceso de transformación del pensamiento. El pensamiento no puede seguir con el modelo ni realista clásico, que algunos han llamado ingenuo. Yo creo que es ingenuo llamar a eso ingenuo, pero sí es limitado por sus raíces exclusivamente físico-ontológicas, metafísicas, que luego con la gente más del terreno de este campo, si quieren lo hablamos, pero yo creo que en resumen se puede entender lo que les comentaba antes. Es que hay una transformación de eso, como acabamos de decir, y por lo tanto hay que estar a la altura de nuestro tiempo en la transformación tecnocientífica. Y en segundo lugar, quiere decir que nosotros hemos de transformar el pensamiento según una línea, y esto es una propuesta personal que creo que Manuel comparte y compartimos porque él es un maestro, es lo que antes les he dicho, la hermeneutización del pensamiento. No podemos pensar en unos conceptos meramente realistas o unos conceptos puramente objetivos. No todo se puede objetivar. Y eso es lo que, aunque la ciencia y la técnica sigue un método que nos ayuda en su terreno, eso no quiere decir que ahí quepa todo, en ese método no entra todo. Ese método nos puede ayudar a muchísimas cosas, al bienestar, que mucha gente confunde con la felicidad. Pero el bienestar no es la felicidad. Eso es
un elemento de la felicidad que es muy necesario. Porque miren ustedes lo que les decía antes, lo necesitamos, lo queremos, nos gusta, nos apetece, lo deseamos. ¿Pero es suficiente? Incluso en nombre de la libertad, y eso lo tenía muy claro Kant, en nombre de la libertad, del horizonte de la libertad y de la dignidad, ¿dónde ponemos el bienestar? ¿Qué es prioritario en el ser humano? ¿El bienestar o la libertad y la dignidad? Esto es una gran pregunta. Y nuestras sociedades a veces someten la libertad y la dignidad en nombre del bienestar. Bueno, es una opción, pero ¿eso es lo más humanizador? ¿Ven ustedes cómo podemos ponerle orden a la ciencia y la técnica y a sus productos en alguna medida? No es imposible, son opciones posibles de nuestras sociedades, de las personas. Por lo tanto, en primer lugar, hermeneutización. Hermeneutizar el pensamiento quiere decir ser consciente de que ni el principio realista ni el principio objetivista son los principios de la razón, sino que la razón tiene que regirse en nuestro medio. Hemos llegado a eso, ¿qué le vamos a hacer? Originariamente entre interpretaciones, estamos interpretando. La ciencia y la técnica es un modelo de interpretación, una perspectiva, un uso de la razón, pero no es la razón. La razón es más. También nos lo decían nuestros clásicos, precisamente estamos en Salamanca, Unamuno. ¿Por qué estaba en contra de la razón humana? Porque la razón en su momento se había monopolizado por esa razón determinada, tecnocientífica, objetivista. Y decía, si eso es la razón, entonces no estoy a favor de la razón. Pero si fuera otra la razón, lean ustedes Amor y Pedagogía, por ejemplo, de Unamuno y cualquiera de las cosas, y ahora van a salir más inéditos. Alicia Villar está preparando inéditos sobre eso fantásticamente bien, porque hay sobre este tema, sobre las cuestiones del sentido de la ciencia y la técnica en Unamuno, o Ortega y Gasset, por citar al otro gran clásico de nuestra filosofía, también tenía una idea muy equilibrada. La ciencia y la técnica son maravillosas porque expresan el momento de la creatividad. Son donde nosotros podemos crear, podemos hacer. La ciencia y la técnica crea otro mundo. ¿Pero eso es el único modo de usar la razón? ¿O la razón es más ancha? Puede dar más de sí. La interpretación es el humus donde la razón puede desarrollarse. Esto sería en primer lugar. Y en segundo lugar, y para acabar, por los minutos ya que me restan, yo creo que esto, ¿cómo se plasma en nuestras sociedades? A mi modo de ver, se plasma mostrando que el impacto social de las ciencias, que lo tiene, solo se puede transformar a través de lo que modestamente creo que han sido el giro aplicado en concreto de la filosofía. El giro más aplicado en últimos tiempos de la filosofía ha sido el de esta transformación por la hermenéutica de la filosofía y de la ética, de la filosofía práctica, se puede plasmar a través del mundo de los profesionales. Y el mundo de los profesionales tiene que asumir y formarse en una ética aplicada en cada campo, en la medicina, en la ingeniería, en la educación, en la cooperación, en el desarrollo, en cada una de las profesiones. La vida humana se ha hecho muy complicada y por eso se ha dividido en muy diversas profesiones. Pero si en las profesiones la gente se forma solo en hechos, en técnicas, y no se forma en este marco orientativo que le da sentido, orientación, fuerza a esas ciencias y técnicas, que es un uso de la razón, que no es subjetivismo, ni es nihilismo, ni es relativismo, solo entonces es cuando podremos encauzar de modo humanista esta presunta cultura tecnológica que quiere ser omniabarcante, absoluta y que algunos sacralizan. Y no lo digo yo, lo encuentran en libros y en artículos por ahí. Sacralizan, sustituyen. Igual unos decían, sustituyen al ser por la tecne, decían, por ejemplo, ciertas interpretaciones filosóficas. Y la tecne lo que hace es obnubilarnos lo originario de la realidad, del ser. Bueno, pues aquí podríamos decir que la cultura de este tipo tecnológica lo que está obnubilando es la capacidad, por ejemplo, de la justicia, porque la eficiencia, presunta eficiencia, va en contra de la justicia, cuando lo que habría que preguntar es, ¿eficiencia para qué? ¿Por qué y para qué es eficiencia? ¿Qué significa eficiencia? Por poner una pregunta bien básica, tanto para la tecnociencia como para, por ejemplo, la correlación con la economía.
habrá que decir para qué, y entonces ver si el fin correspondiente sí que es el que está siendo servido por el medio correspondiente. Como hemos llegado a la hora y les he prometido que iba a parar, pues paro. Este sería el cometido de una rehumanización, para que no hagamos como los que creen que el ser humano tiene que ir en contra de la ciencia y la técnica. No, no tenemos por qué ir en contra. Lo que tenemos es que enmarcarla en un modelo de razón más orientativo, más interpretativo, por ejemplo, a través de las éticas aplicadas. Muchas gracias por la atención.